Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices en el programa Exportadores por el Mundo. Y cómo no, para eso tenemos a nuestro encargado, nuestro director, Miguel Ángel Martín. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes, Fernando, muy buenas tardes, cómplices, y muy buenos días, cómplices, a todos aquellos que nos estáis escuchando desde Latinoamérica. Aquí son las 5 de la tarde en España y en Estados Unidos, en su costa este, mañana, al igual que en Venezuela, las 10 de la mañana en Colombia, que desde allí nos estará esperando, nos está esperando, ya está con nosotros nuestra invitada, una invitada de lujo que tenemos para el día de hoy. También desde Argentina y de Chile, que allí ya son las 12 del mediodía. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Exportadores por el Mundo, que como ya sabéis, es un programa para divulgar y promocionar la internacionalización en todas las áreas del comercio exterior, para que todos los profesionales del área del comercio exterior, como son los directores financieros, los directores jurídicos, los directores logísticos, los directores de administración y, por supuesto, también los directores de internacional, para que vivan y sientan la pasión de la internacionalización con estrategias comunes, con estrategias que llevan a un mismo fin, a un mismo objetivo de la empresa. Como bien sabéis, amigos cómplices, Exportadores por el Mundo no sería posible sin la colaboración y el patrocinio de ACOFEX, la Asociación Española de Profesionales de INFEBEX, que es la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, y de MVC Consultores de Comercio Exterior. Sed bienvenidos hoy a este programa que vamos a hablar, analizar mercados, a la hora de plantearnos pues qué es lo que os puede interesar, de qué manera os puede satisfacer y generar dudas, y que hablemos de mercados, sobre todo. Bueno, pues es lo que hablamos de sectores o hablamos de mercados. Bueno, pues vamos a hablar mejor de mercados, porque ahí es donde entran todos los sectores y así todos nos sentimos protagonistas. Y además podemos aprender con los comentarios, con la sabiduría, con el saber hacer de todos los profesionales del comercio exterior. Pues podemos ver cómo actividades y estrategias podemos adaptarlas de un sector al otro. Pues hoy es eso, cómplices. Hoy vamos a hablar de Colombia y España, de las oportunidades y estrategias que existen en ambos mercados, en ambos países. Y por eso contamos con invitados de lujo. Ya os lo digo, invitados de lujo. No puede ser de ninguna otra de las maneras. Hoy contamos con perdonad que se me traba la lengua, con Beatriz Brocate, directora de BBM Consulting, que está establecida en Colombia y en España, con un desarrollo de negocios en Asia para España y Colombia. Es consultora en entidades públicas en Colombia. Es analista financiera con más de 10 años en Bankia y consultora para pymes con intereses comerciales en China, mediante la realización de programas de acompañamiento empresarial de empresas españolas y colombianas. También es representante de la Oficina de Turismo de Ibiza para ferias internacionales en China. Actualmente está realizando emprendimientos de mentoring online en Estados Unidos y en Colombia para proyectos de e-learning, y participando en proyectos de internacionalización en prestigiosas instituciones de educación superior. Beatriz, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Exportadores por el Mundo. Hola Miguel Ángel, muy buenos días desde Colombia. Para mí es un placer estar con vosotros en Exportadores por el Mundo. Como sabéis, hoy estamos allí en Colombia, en otro momento hemos estado en China, en España, y nada, súper conectados y aquí a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Beatriz. También contamos con Juan Carlos Andreu, que es director asociado de Hospitales WHM. Juan Carlos, muy buenos días. Juan Carlos, que estás ahí. Buenas tardes desde España. Buenas tardes. Buenas tardes desde España, buenos días en Colombia. Pues nada, y también contamos con Pedro Rosado, que es secretario general de la Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas, AESAE. Es secretario general de la Federación Empresarial Cacereña, COE-CEPIME. Es miembro del Colegio de Abogados de Cáceres. Es además el director de Bufete Rosado y Asociados en Cáceres. Y secretario general de la Federación Empresarial Cacereña. Bueno, que eso ya lo he nombrado antes. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes y buenos días para los amigos de América. Y bueno, pues con nuestros colaboradores habituales, con el permanente, con Juan Ramón Suárez, vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, INFEBEX. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Pues nada, y luego ya sabéis, cómplices, que contaremos con la participación de Guillermo Rivas Plata para responder a las preguntas que se han ido planteando tanto a través del servicio de ACOCEX Responde, como al correo electrónico del programa, que ya sabéis, exportadoresporelmundo@acocex.es. Y animaros a participar en el foro, en el chat que tiene Radio Cómplices, que iremos pasándolas de una manera a otra, las iremos trasladando a nuestros invitados. Bueno, pues nada más, cómplices, seáis bienvenidos y vamos a hablar de Colombia. Juan, ¿qué pasa entre las relaciones comerciales entre España y Colombia? Pues ya estamos diciendo en otros programas, especialmente cuando hablamos de Latinoamérica, las relaciones comerciales son bastante escasas comparado con otros socios comerciales, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trasladar o que tenemos que reformar y mejorar rápidamente, porque además Colombia es un mercado que cada vez está con mejores condiciones y con una estabilidad que yo creo que es digna de tener mucho más en cuenta, ¿no? Así a bote pronto, los dos elementos clave de Colombia para saber situarlo y la evolución en los últimos años, ¿no? Especialmente desde los años 80 y 90, que era un país que tenía una imagen muy positiva a nivel mundial y hoy tenemos como una de las economías más estables. Tenemos ahí el libre comercio, ¿vale? Que se hizo en 2013 entre la Unión Europea y Colombia, y yo creo que eso ha sido importante. Y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que para Colombia es un tratado importante. Colombia ha entrado en la OCDE y se ha convertido en un país miembro de la OCDE, el 37º país dentro de la OCDE, que también para ellos es un elemento de marca país importante. Y ya a nivel de relaciones particulares España-Colombia, dos o tres puntos muy clave. En exportaciones, España exporta 928 millones el año pasado, 928 millones de euros el año pasado, e importa 418 millones de euros, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos que hay un superávit por parte de España, que tampoco es que sea especialmente bueno, porque nos gustaría ver más producto colombiano en España. ¿Qué exportamos nosotros a Colombia? Pues básicamente maquinaria, productos de farmacia y, bueno, algunas otras cosillas, pero sobre todo estos dos ámbitos son los más importantes. Y luego lo que compramos o lo que importamos de Colombia, pues básicamente productos del sector petróleo, combustibles, y luego más atrás se quedan productos como café, etc. Es decir, una estructura, bueno, relativamente corta y que yo creo que a partir de ahora deberíamos promover para que Colombia y España pues tengan una presencia más fuerte, y España como puente para la entrada de Colombia a Europa. Por tanto, cuando quieras, Miguel Ángel, yo creo que esto es básicamente una fotografía así en 2 minutos de las relaciones España-Colombia. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Beatriz, ¿cómo se ven estas relaciones comerciales entre Colombia y España? Beatriz. Sí, ¿me escuchas, Miguel? Sí, estoy un poco muy bien perdido, pero sí. Bien, pues comentaros, como sabéis, mi empresa se ha dedicado en los últimos años, está enfocada en Colombia, pero anteriormente estaba relacionada con otros sectores directamente con España y con China y en otros sectores estratégicos. Gracias a ACOCEX, mi empresa ha tenido gran vinculación en China a nivel turismo, pero claro, tenemos que empezar a cambiar un poco el chip, ¿no? Para todos es de conocimiento que el tema de realizar los negocios de aquí en adelante va a cambiar totalmente. La estructura, como bien decía Juan, de las relaciones entre Colombia y España, pues es muy básica. Yo creo que tendríamos que enfocarlo un poco a temas más relacionados con la conectividad, con temas de e-commerce, con temas de comercio electrónico. Como sabéis, a nivel de consumidores o a nivel empresarial, business to business o business to consumer. Yo creo que el business to business va a estar muy enfocado, y en Colombia hay mucho margen de negocio. No lo podéis perder de vista, porque dentro de la última libro, el ebook que tenemos en cuanto a las tendencias de consumo en Colombia, este país
es el que más baja cuota de mercado de e-commerce tiene en Latinoamérica. Destaca Brasil, destaca Argentina, México, y Colombia es la que más baja cuota tiene. Esto es un potencial impresionante porque es la que más expectativa de crecimiento tiene durante este año. Si bien es cierto, van a cambiar en todos los sentidos, van a cambiar los temas de negociación, nuestra estructura básica de importación-exportación entre los dos países, en cuanto a maquinaria o en cuanto a bienes de consumo en Colombia, va a cambiar, el tema físico va a cambiar, aunque tengamos tratados de libre comercio, tengamos nuevas leyes. Ahora todo, la tendencia, debido a que esto es un nicho de mercado impresionante, porque no hay nada hecho, está todo muy por hacer, entonces hay mucho potencial, es la que se tiene una expectativa de crecimiento importante. Entonces yo creo que muchas empresas españolas dedicadas a temas de e-commerce, en cuanto a puede ser B2B o retail, cosas en todos los sentidos, puede ser importante la explotación de esto. Y lo he visto porque, señores, estoy trabajando en un tema de educación y virtualidad. Todo va a estar, ya sabéis que todo el tema de nuevos conocimientos a nivel de Internet va a cambiar muchísimo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de educarnos va a ser distinta, y esto es lo que me ha generado pues este tipo de expectativas comerciales. Yo diría que a pequeño empresario habría posibilidades de todo tipo de comercio electrónico, y ya a nivel B2B temas como el fintech o algo que esté un poquito más establecido, en Colombia hay mucho potencial, porque todavía no hay nada hecho. Todavía se puede estructurar, no tanto como se tiene en España, y podemos traerlo hacia aquí. No sé, es mi opinión. Sí, lógicamente. Bueno, y a nivel sectorial, ¿qué sectores son los que crees que pueden tener un nivel de acogimiento pues más efectivos? No sé si más rápidos, pero sí mucho más efectivos. Bueno, vamos a quedar todos muy tocados con el tema corona crisis. Esto vamos a tardar mucho tiempo en recuperarnos, y siguiendo muy de cerca todos estos aspectos de e-commerce y todos estos nuevos canales de negociación, yo creería que los servicios que más pueden destacar serían los servicios empresariales, las consultorías, asesorías, temas de seguridad, asistencias. El sistema financiero, por supuesto, va a destacar de manera importante. No perdamos de vista lo que están haciendo el tema de fintech en China. El sistema y ha crecido notablemente. Esto va a destacar en los próximos años. Temas de fiduciarias, de fondos de empleados, también va a ser importante. Temas de tecnología y telecomunicaciones, informática, del software, de redes, de comunicaciones internet, eso es fundamental. Y el comercio, construcción, yo creo que temas de construcción y temas de industrial también, y software y laboratorios. No hay que perder de vista tampoco sectores como mejoramiento de salud o de herramientas que permitan controlar un poco todas las cuestiones post-coronavirus, ¿no? Esto va a tener un desempeño importante en los próximos meses. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz. Luego continuamos. De acuerdo. Preséntanos a Juan Carlos Andreu, que ha mencionado Beatriz el tema de los negocios de salud y cultura, y creo que Juan Carlos algo tiene que decir. Preséntanoslo, Juan, por favor. Sí, pues Juan Carlos Andreu es, como decimos antes, el Associate Director de WHM, que es World Health Management. Es un consorcio hospitalario con presencia en todos los continentes, y yo creo que además es una empresa, es una entidad que crea muchísima marca país y hace que el sector sanitario, la gestión hospitalaria, etcétera, esté presente en muchísimos mercados, aunque no salga mucho en las noticias por ser un sector, digamos, que tiene bastante que ver con elementos gubernamentales, ¿no?
y también es Business Development Manager de Europa Prefabri, que básicamente se dedica a la construcción de construcciones modulares, básicamente casas modulares, etcétera. Pero ahora mismo, digamos, está centrando más su función en siendo director asociado de World Health Manager. Me gustaría preguntarle ya de entrada a Juan Carlos, por su experiencia en varios continentes y así como si nos puede comparar un poco los objetivos de Colombia con respecto a otros países de Latinoamérica donde esté presente con la HM y que nos explique un poquito qué es su percepción. Buenas tardes otra vez. Colombia es un gran país y afortunadamente en mi etapa anterior, hace ya años, de secretario de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, pues tuve la inmensa fortuna de visitar varios países y desde entonces he bajado en bastantes de ellos. El sector de la salud, como antes se decía, es un sector estratégico para la población y que ahora esta pandemia que estamos sufriendo en el mundo va a poner pues más de moda y como más necesario para atender las necesidades de la población. En el caso de Colombia, en el sector de la salud se abren muchas y muy interesantes oportunidades. Es uno de los sistemas más eficientes del mundo desde el punto de vista de la colaboración público-privada y Colombia está registrando un proceso de concentración, como antes ha ocurrido en España y también en otros países de Europa, estando entrando en Colombia grupos extranjeros, tanto españoles como norteamericanos, como de otros países de Iberoamérica. A mí me gustaría analizar, hay veces que cuando se llega a otro país, y especialmente cuando desde España vamos a otros países iberoamericanos, cometemos alguna serie de errores. Y uno de ellos, muy inicialmente, pensamos que hablamos el mismo idioma, y no es así, ni tenemos la misma mentalidad, ni el español que hablamos es exactamente el mismo. Y por lo tanto yo aconsejaría a todos los que hacen negocios entre ambos continentes en buscar espacios comunes de entendimiento en el lenguaje e intentar incrementar en la medida de lo posible la relación escrita para dejar las cosas claras. Luego también... Juan Carlos, perdona, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Primero tienes que tener una mentalidad muy abierta, mucha humildad y saber entender la situación de cada país. Y luego la importancia del socio local. Es muy importante tener un socio local bueno en el que se pueda confiar. Es muy importante también tener unos buenos abogados, porque la normativa jurídico-fiscal en el caso de Colombia también es bastante prolija. Las empresas que estén en el sector médico, en nuestro caso técnico, en Colombia están teniendo muchísima complejidad a la hora de homologar los títulos de ingenieros, médicos, personal técnico, porque en la mayor parte de los países se pretende proteger a veces sobremanera la contratación de técnicos nacionales, que siempre es necesaria, pero dificulta mucho la homologación de títulos y se hace a veces muy duro y muy complejo. Incluso nosotros hemos tenido doctores colombianos que han venido a estudiar su carrera a España y que para volver a ejercer en Colombia han tenido problemas, o en Brasil, ingenieros, arquitectos, etcétera, ¿no? Luego otra cosa que creo que es importante también señalar es el tiempo, el manejo del tiempo. La forma de contar el tiempo en Europa y en otros continentes es muy diferente a la nuestra. A lo mejor nosotros somos más impulsivos y tenemos todas las cosas ya. Queremos todas las cosas ya y tenemos que entender que todo lleva su tiempo, ¿no? Y creo que a la hora de entrar en un país, en todos, hay que hacer un adecuado análisis de riesgos para intentar comprender mejor el país y siempre, como decía, arropado por un buen socio local y por unos buenos asesores. Pues muy interesante todo lo que nos estás contando. Pues muchísimas gracias. Ahora continuamos, Juan Carlos. Vamos a dar también cabida en su espacio a nuestro invitado, a Pedro. Pedro Rosado, ¿qué tal? ¿Cómo andas allí por Extremadura? Pues muy bien, aquí teletrabajando y luchando con el coronavirus, lo que pues mira,
Muy bien, gracias Pedro. Pues mira lo que ha comentado Juan Carlos, que es el tema jurídico, y tú precisamente como abogado y representante también de referencia ahí en Extremadura en el tema internacional, ¿cómo podemos tener y cómo pueden tener la garantía las empresas a salir fuera de tener un buen asesoramiento jurídico? Bueno, yo estoy desde luego absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos. No solo respecto del mercado de Colombia, realmente hay que tener claro que la manera de pensar de cada uno es distinta, la manera de hacer negocios de cada país, por supuesto de cada continente, también es distinta, y desde luego es fundamental el que las cosas se plasmen por escrito. ¿El cómo las plasmamos por escrito? Pues, podríamos ir a una cuestión muy formalista, como es el hacerlo con un contrato de prestación de servicios, un contrato de compraventa internacional, o quedarnos en lo mínimo que es la factura, lo que es la factura comercial. En mi caso, desde luego, siempre recomiendo que se haga un contrato, y no ello significa, porque parece que muchas veces en el mundo de los negocios internacionales, cuando hablamos de un contrato de compraventa internacional, ya empezamos a pensar en abogados y empezamos a pensar en que esto es carísimo. No. Hay muchísimos modelos por internet que son perfectamente válidos, y que a lo mejor simplemente con un asesoramiento de alguien que sepa de comercio exterior, que tampoco hay tanta gente dentro de nuestra profesión que sepan de comercio exterior, que se haya dedicado al comercio exterior, pues puedes asegurar una operación con mucha más confianza, puedes ir con mucha más confianza a un país que funcionando como muchas veces se funciona desgraciadamente, con una simple factura pro forma al principio y con una factura comercial al final. En todo caso, y para todos estos casos en los que al final se decide ir, digamos, con lo opuesto y no utilizar el contrato formal, ya la Convención de Viena entiende y da como que existe un contrato internacional simplemente con la aceptación explícita de una oferta comercial o con el envío de un encargo. Es decir, siempre existe un contrato, aunque efectivamente, como ha dicho Juan Carlos anteriormente, el contrato es necesario. Y además de por eso, porque realmente no todos tenemos la misma manera de hacer negocios, no todos tenemos la misma manera de pensar, es porque cuando yo tengo un contrato también puedo añadir las particularidades que no puedo añadir en una simple factura pro forma al hacer la oferta, o en una factura definitiva a la hora de formalizar la operación. Por ejemplo, hay una demora en la entrega, por ejemplo, ¿quién paga esos costes? O, por ejemplo, ¿cómo analizamos la calidad? A mí se me han dado varios casos que de hecho los intentamos meter en los contratos, los metemos en los contratos en relación a la exportación del aceite de oliva. El aceite de oliva es un producto natural, un producto que varía sus características con la temperatura, entre otras, o con la luz, entre otras cuestiones. Y, por ejemplo, yo veo muy difícil hacer un contrato de compraventa de aceite de oliva, hacer una cooperación de compraventa de aceite de oliva sin un contrato, porque, por ejemplo, como una cosa muy importante que existe en ese mercado es cómo determinamos si la calidad es o no es la correcta del aceite cuando llega a destino o cuando ha salido del país de origen, y puede haber cambiado en el transporte la composición, las características de ese aceite de oliva. Para todo esto, por ejemplo, desde luego no es suficiente como una simple factura comercial, sino que evidentemente es necesario pararse un poco a pensar, tomarse el tiempo necesario, como bien ha dicho Juan Carlos, y plantearse las distintas posibilidades, las distintas incidencias que puede haber, y elaborar un contrato. O sea, yo rotundamente me inclino porque se hagan las cosas por escrito y después un contrato. Muy bien, Pedro. Antes de dar paso a Juan Suárez, a mí me has dicho hoy una cosita que me ha preocupado un poco y quiero que lo dejes ahí matizado, ¿no? Eso de decir que hay contratos ahí en San Google que llegas y te los bajas. A mí yo creo que eso funciona en un... están muy bien preparadas. Entonces, me gustaría que aclararas eso, porque si no parece que un abogado está diciendo que cualquier contrato que se baje uno de internet ya tiene validez y tiene cobertura. En San Google, desde luego, es que vivimos de esto. Evidentemente, en San Google no sirve para establecer dentro del contrato lo que son, por ejemplo, las características propias de cada una
de las operaciones. Es decir, no me basta con bajármelo. Estoy diciendo que yo puedo plantearme que existe un contrato, pero que ese contrato existe en Internet, pero ese contrato después lo tengo que adaptar y me lo tiene que adaptar ya sí un profesional a las características específicas de cada una de las operaciones que yo vaya a realizar. Es lo que he querido decir, evidentemente. Vale, perfecto. Me gusta esa puntualización, que te lo puedes bajar, lo puedes analizar, pero que luego un profesional le dé el visto bueno y lo revise con toda la casuística y con toda la realidad. Tiene que pararse a pensar, el profesional tiene que pararse a pensar en qué es lo que tú necesitas, tú y tu operación concreta necesita, y eso evidentemente no está en Google. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Y nada, Juan, ¿tienes algunas preguntas para nuestros invitados? Sí, pues estaba pensando, para los tres invitados, tanto para Beatriz como Pedro como Juan Carlos, si nos pudieran dar 2 obstáculos que se han encontrado en su experiencia en Colombia, simplemente 2 obstáculos que han vivido en el día a día, si pudieran resumirlo en aquellos 2 elementos que han considerado que les han hecho la vida de alguna forma más difícil a la hora de negociar en Colombia. Por ejemplo, Beatriz. Pues veréis, dentro de mi experiencia, yo considero que el principal es el legal. Hay que tener en cuenta la diferencia, el tema legal es muy importante, tal y como decía Juan, como decía Pedro, tener un buen abogado, un buen profesional de comercio exterior, y que hagan una muy buena asesoría. No es lo mismo estar haciendo negocios en España directamente, porque ya conocemos toda la legislación y es muy distinto aquí los tiempos cambian, y también el tema cultural. Es lo mismo que estoy viviendo también en China. En China pues es más marcada la diferencia, pero no obstante, aunque somos muy parecidos en algunos aspectos, a nivel empresarial somos muy distintos. Nuestros tiempos aquí en Colombia son un poco más lentos. Increíble, son un poco más lentos, hay que seguir una serie de procedimientos a nivel regional, depende del sector en que se mueva, depende también, hay que seguir una serie de procedimientos, y entonces también el tema, yo diría en resumen, tema cultural y tema legal, hay que asesorarse muy bien. Juan Carlos. Por ahí. Yo también coincidiría en el tema legal y, por supuesto, suscribo las gracias a Google a la hora de hacer un contrato, sino tener un buen asesoramiento jurídico y además con experiencia internacional y además que sepa de la materia que se objeto ese contrato. Entonces, aparte del obstáculo, el primer obstáculo que coincido, que es el legal, luego hay otro que no solamente es en Colombia, pero, por ejemplo, en mi sector, en el sector de la salud, si vas a invertir, pues muchas veces existe una parte local frente a la inversión. Esto a veces implica un incremento de los precios o una pretendida incremento de los precios que hay que poner en su justo término a la hora de negociar adecuadamente el proyecto. Pues un tema importante también con Carlos ahí. Pedro, ¿cómo lo ves tú también? Bueno, yo también estoy absolutamente de acuerdo con los 2 compañeros de tertulia, de debate. El tema legal, y yo añadiría algo más, no se trata solo de tener, en el caso de que se vaya a exportar desde España a Colombia, a un asesor en España, es que ese asesor en España tiene la obligación de tener algún socio en destino en Colombia que sea el que conozca realmente cuáles son los entresijos legales, los entresijos fiscales también del país de destino. Es decir, yo puedo saber mucho comercio internacional, pero evidentemente yo no conozco toda la normativa propia de cada país y propia de las características además del producto. Luego la experiencia que yo he tenido también, otro de los obstáculos que hay es la diferencia, que es también una cuestión cultural, desde luego, es la distinta manera de entender el producto que se tiene en un país o en otro. Volviendo otra vez al ejemplo del aceite de oliva, pues bueno, a mí me sorprendía que mientras hay determinados países en los que, en España por ejemplo, es habitual vender en base de PET el producto
el aceite de oliva, pues en otros países el que tú lo lleves así da sensación de un producto de baja calidad. Y en el caso de mercados iberoamericanos se utiliza mucho otro tipo de envases y de presentaciones que no son las habituales en países europeos. Por eso yo insisto en que, aparte del tema legal, es necesario tener un socio, alguien en el mercado destino que realmente conozca cuáles son las características de cada uno de los productos que vayamos a exportar y cómo se conciben esos productos allí, que nos sorprenderemos de que habitualmente se conciben de una manera distinta a cómo los concebimos en el mercado de origen, en el caso de que estemos exportando. Muy bien, Juan, ¿alguna cosita más que tengas? Sí, pues, un poquito, Juan Carlos, y creo que luego podemos hacerlo pensando un poquito en Juan Carlos y que luego podemos extender al resto de invitados. Me gustaría saber estamos en un momento crítico ahora con el coronavirus, pero las perspectivas, olvidándonos un poquito del coronavirus, vamos a pensar que esto es un elemento temporal, posiblemente pueda haber alguna vacuna antes de final de año y que la normalidad, digamos, vuelva a nuestras vidas. ¿Qué perspectivas percibes para el sector sanitario, donde las empresas españolas puedan tener negocio, y también en el resto del mundo, por no centrarnos solo en Colombia y Latinoamérica, porque hay otros continentes donde la sanidad va a ser muy importante, tanto África como Middle East, etcétera, etcétera? ¿Qué opinas, Juan Carlos? En el tema de salud, evidentemente, debe presentar grandes oportunidades, primero porque es un sistema como el CENTE y la colaboración público-privada, pero luego también si asistimos a los ratios de salud, pues Colombia tiene un número de camas por cada 1.000 habitantes, doctores, etcétera, y en algunas especies que son casi inexistentes, con lo cual existe pues mucho campo para crecer. También hay instalaciones que son obsoletas, que transformarse, con independencia o no, como bien decía Juan, de lo que está ocurriendo ahora mismo con el virus, ¿no? Entonces, es un país en franco crecimiento, como se decía antes, también económico, social, cultural, y presenta unas expectativas muy amplias. Y me gustaría añadir una cosa sobre los abogados que se decía. Nosotros, un hospital al final es una inversión grande, porque estamos hablando de 20, 40, 50, 100 millones de dólares en un proyecto. Y nosotros lo que hacemos ahí es que intentamos ir a un grupo que sea capaz de asesorarnos en el país de destino y en el país de origen. Y si hay agentes en un proyecto que vengan de varios países, pues una oficina legal o de auditoría, de consultoría, que tenga oficinas en cada uno de los países. Tenemos un interlocutor aquí en este caso y él es el responsable de coordinar pues con Colombia, con Estados Unidos, con Alemania, con los diferentes países que estemos haciendo, de forma que hagamos responsable a esta oficina legal en Madrid o de consultoría o auditoría, porque también es otra cosa muy importante la auditoría de cuentas en un proyecto cuando hay socios locales, que coordinemos desde un único punto de contacto, en este caso en Madrid, los diferentes equipos de consultoría, legal, auditoría que están presentes en cada país. Hoy afortunadamente hay una red de despachos de abogados que tienen corresponsales y socios en varios países, lo mismo ocurre con los auditores, con temas fiscales, etcétera. Y eso es otra cosa muy importante para que reduzcamos ese gap cultural, esa diferencia cultural entre la forma nuestra de entender la legislación y la forma de cada uno de los países, sin entrar en los países que son de derecho común o los países que son de derecho civil, ¿no? Pero bueno, sin entrar en eso, que no es el caso con Colombia y España, por supuesto, pero es muy importante un punto de coordinación de forma que, entre comillas, traduzca las regulaciones locales a la forma de cada una de las partes de entender su propia legislación. Perfecto, muy bien. Miguel Ángel, ¿quieres que lo traspasemos también al resto de invitados? Sí, claro que sí, yo creo que sí. Beatriz, ¿cómo ves estas tendencias que han estado comentando? Bien, pues estoy de acuerdo con Juan, totalmente de acuerdo. Es muy importante que encontremos unos puntos de coordinación que genere precisamente esta traducción de políticas entre país de origen, país de destino. Cuando estamos en este tipo de negociaciones, los bufetes de abogados en este sentido son relevantes, muy importantes y necesarios.
para la realización de cualquier tipo de negociación. Y por otro lado, en cuanto estábamos hablando del tema de sanidad, creo que es muy importante el manejo que se le ha dado en Colombia al tema de la crisis del coronavirus. Creo que dentro de Latinoamérica uno de los países que ha destacado por la política interna ha sido Colombia, que lo ha manejado relativamente bien en función a sus recursos disponibles. De esta forma, creo que después de todo esto va a quedar mucha conciencia, va a quedar muchos espacios para futuros negocios relacionados con temas de sanidad. En eso España pues tiene mucho potencial, sabe perfectamente este tipo de negocios, que sería también una posibilidad de traer a Colombia. Entonces, esperando que salga un poco todo este efecto, que podremos salir de esta crisis del coronavirus, que saldremos fortalecidos en algunos aspectos, en otros estaremos un poquito más afectados, pero creería también que es un importante nicho de mercado y que se puede utilizar toda esta experiencia que tiene España directamente con Colombia, que creería yo, y esperemos que no esté tan afectado como el resto de los países en Latinoamérica. Pues a mí la verdad que se me agolpan ideas, sobre todo porque creo que unir el tema de la tecnología y unir con todo el desarrollo médico que nos está contando Juan Carlos me parece bastante importante. Y no un poco deciros también que la tendencia, porque sí me ha tocado a mí profesionalmente desarrollar algún tipo de proyecto, que está también el desarrollo. Yo creo que ahora que está también con el tema del confinamiento y este tipo de consultas médicas que se hacen a través telefónicamente o se hacen a través de videoconferencia, van a estar muy en boga y se van a desarrollar mucho. No sé cuál es vuestra opinión. El mercado médico, que lo conoce muy bien Juan Carlos y también tú, Beatriz, ¿no? Lo digo por esto porque está, por ejemplo, en un tema que yo he trabajado, pero ha sido con el Reino Unido, ha sido el tema, por ejemplo, del diagnóstico a distancia, ¿no? La falta de médicos radiólogos que sepan interpretar una prueba médica, pero te las están interpretando, por ejemplo, desde India o desde España para el sistema británico de salud. No sé yo si ese tipo de tendencias veis que pueden ser extrapolables para el mercado colombiano, porque estamos hablando de Colombia, o para otros mercados. Por supuesto que sí. Colombia es un gran país y tiene un gran número de doctores y de alta cualificación, pero el telediagnóstico y la teleconsulta no es el futuro, es el presente, y están aquí y han llegado para quedarse. Ahora hay cada vez más herramientas, incluso las utilizan tanto las compañías médicas como las compañías de seguros, como también el sector público está empezando para poder que una persona en su casa pueda ser diagnosticada en remoto. Hay ya empresas que fabrican accesorios que, conectados al teléfono móvil, te permiten desde una ecografía, una toma de muestras de sangre, unas tomas de temperatura, tensión, etcétera, que le permiten a un médico a distancia hacer un diagnóstico, y luego esa receta, en el caso de que exista, se puede recoger en una farmacia. Y lo que comentabas también del análisis radiológico, pues en España, en Barcelona, hay una empresa que presta servicios de radiología 24 horas al día, con oficinas en Australia para poder dar en esa parte del mundo, y aquí durante el día y la noche, en Suecia, en Europa. Y estos anillos radiológicos son cada vez más comunes, porque el problema no es hacerse una resonancia en una máquina, el problema es interpretarla y que ese informe médico sea un diagnóstico adecuado, porque todo el tema de diagnóstico por imagen es una de las partes fundamentales del diagnóstico médico, y sin un diagnóstico médico no puedes proceder el siguiente paso, ya sea una intervención quirúrgica o ya sea un protocolo de actuación para curar esa enfermedad. Y eso es cada día más normal. Internet ha abierto unas posibilidades inmensas en todos los continentes, incluso en África. Ya en África, en algunos países, se están distribuyendo medicinas con drones en zonas remotas donde no puede llegar un coche normalmente. Las empresas de telecomunicaciones están haciendo un esfuerzo impresionante para dotar a los médicos de las zonas más remotas. Eso también pasa en Iberoamérica, en muchos países y en muchas zonas que tienen selva, montañas, unas extensiones muy grandes, de forma que se pueda
llegar al médico local la telemedicina. Incluso en Colombia nosotros también tenemos un proyecto de barcos médicos medicalizados que van con quirófano, cirujanos, etcétera, y como ese personal médico no puede conocer todas las especialidades médicas, por telemedicina y desde un hospital general, ya sea en Bogotá, ya sea en Madrid, el otro cirujano puede acompañar en la intervención quirúrgica al equipo que está a bordo de ese barco. Entonces la tecnología y la medicina han llegado a un matrimonio casi perfecto. Hoy día en algunas enfermedades, por ejemplo en dermatología, que el algoritmo médico en una máquina es casi ya tan preciso o más que el del hombre, y los médicos están apoyando mucho la tecnología a la hora de hacer un diagnóstico adecuado a sus pacientes. Madre mi vida, qué mundo se nos abre. Y Pedro, ¿esto cómo se agarra jurídicamente? ¿Cómo se agarra? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el médico o dónde está el hospital? Bueno, la responsabilidad depende, o sea, porque en el tema en principio la responsabilidad, tendríamos que ver qué responsabilidad es la que estamos buscando. En el caso de que haya algún error, pues evidentemente tendríamos que ver si el error se debe a un fallo médico o ha sido un fallo de interpretación, es decir, con estas posibilidades tecnológicas que desde luego son enormes y además creo que nos servirán para facilitarnos la vida, también vienen problemas jurídicos. Porque claro, si el diagnóstico, yo estoy tratando a un enfermo en Colombia, el diagnóstico me lo han dado en Barcelona y el diagnóstico la interpretación de la radiografía me la han dado en Barcelona, ¿quién es el responsable? ¿El médico que interpreta la radiografía o el médico que aplica el tratamiento? Ahí, bueno, pues nos iríamos a un conflicto jurídico que habría también que ver, porque el derecho no es una ciencia exacta, pues caso a caso. Generalmente en ese caso las legislaciones nacionales lo que piden es que al menos el informe del radiólogo esté hecho por un profesional titulado en ese país, como bien decías, Pedro. Entonces estas empresas lo que tienen es médicos titulados en cada uno de los países donde están operando, precisamente por el tema de la responsabilidad. Pero se abre un campo muy interesante en ese aspecto. Sí, la verdad es que sí. Espero que estéis disfrutando con toda esta información y todo este conocimiento que nos están dando nuestros invitados aquí a Exportadores por el Mundo. Beatriz, sí que me gustaría, y también lo extiendo también para vosotros, porque ya el tiempo se nos va echando encima, sí un poquito cómo la selección de la forma de entrada a la hora de posicionarse una empresa o querer salir desde España e irse a Colombia. ¿Qué forma de entrada son las más habituales? ¿Existe la figura del agente comercial? ¿Cómo es la figura del...? Y también sobre todo, si esta forma de entrada, me refiero también a la inversión, todo ese tipo de cosas, ¿cuál es la mejor forma de entrar en esos mercados? Y si realmente se respeta o hay ese conocimiento de mercado, lo que es un agente comercial o de un distribuidor. Bueno, existen varias figuras. Esto está en función del tipo de producto y de la inversión que quieras ejercer. Yo recomiendo asesorarse muy bien en función de las necesidades. Tenemos, por ejemplo, un agente comercial, como comentabas, pero esto ya sería como un tipo más personalizado, ¿no? Depende si un pequeño exportador, como es conveniente y como hemos estado hablando, necesitamos de parte legal. Esto lo primero. Los plazos y tiempos de conveniencia, pues esto está en función también de la entrada del producto. Hay una serie de especificaciones. Esto se puede ver en la documentación por parte del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia y hay una serie de partidas. No podríamos especificar, pero recomiendo que en función del pequeño exportador que tenga interés en llegar al mercado colombiano, primero que consulte con un buen asesor, con un buen profesional en comercio exterior, en origen, y ya después, ya encontrado un poco su contrapartida en Colombia,
haga ya lo mismo, lo propio en Colombia. No es complicado. La cuestión es mantenerse y dejar las cosas claras desde el principio, tal y como decían decía Juan y decía Pedro, el tema legal es muy importante y lo recomendable para evitar sorpresas, tiempos. Es conveniente asesorarse muy bien, tanto en origen como aquí en Colombia. Hay excelentes profesionales dedicados a comercio exterior y está más o menos, no quisiera decir importes concretos, pero esto ya está en función del tipo de producto, no es complicado. Y Juan Carlos, vosotros, ¿con qué forma de entrada es la que habéis hecho? ¿Habéis entrado con socios? ¿Habéis entrado con capital 100% privado? ¿Cuál es vuestra estrategia para entrar en Colombia y en otros mercados? En nuestro caso, como he dicho, siempre con un socio local. Siempre con ¿Y ese socio local? Siempre le estoy hablando yo, es con un buen acuerdo de socio. Sí, perdón. Sí, no, y ese socio, ¿qué características sois las que buscáis en ese socio? Primero, una similitud en la medida de lo posible profesional, cultural, personal y que compartan una serie de valores y una visión del negocio. Y luego también plasmar las negociaciones en un acuerdo de socios, un shareholding agreement que deje clara cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes desde el principio. Utilizando un símil, pues sería casi como un acuerdo prenupcial. Y luego, en caso de divorcio, que eso en los negocios también suele ocurrir, pues que las reglas estén lo más claras posibles para que tanto la vida en común como una posible salida de esa vida en común sean lo más razonables posibles. O sea que ya tenemos todo el planteamiento desde el principio hasta el final para que no haya algún tipo de problema, y eso generará mucha seguridad, imagino, ¿no? A la hora de meterse en el proyecto. Esa es la idea, minimizar riesgos siempre en cada una de las fases del proyecto. Pedro, ¿qué tiene que contener este contrato de acuerdo, esta relación que se tiene con el socio local o con esa gente comercial o con ese distribuidor? ¿Cuáles son las bases que tiene que constar, que tiene que contar este? Pues estoy totalmente de acuerdo yo con Juan Carlos en que primero hay que saber, hay que conocer a la pareja, ¿vale? que buscamos en este acuerdo nupcial que ha dicho antes Juan Carlos. Efectivamente, primero hay que conocer la pareja y conocer también cuál es su sistema de funcionamiento interno como empresa independiente. Es decir, el que sea lo más parecido, lo más homologable al que tenemos nosotros aquí. Y una vez que nos conocemos y que ya tenemos un buen feeling, pues tenemos que hacer el contrato de matrimonio. Y en ese contrato de matrimonio, efectivamente, hay que tener muy claro e intentar ser lo más puntilloso, lo más casuístico posible. Es decir, intentar evaluar todas las posibilidades, todo lo que se nos ocurre que puede llegar a pasar durante la vigencia del matrimonio. Para que, si eso lo tenemos regulado desde el principio, evitaríamos fricciones, evitaríamos roces y al final evitaríamos problemas con el socio local, que, como también se ha dicho, nos parece tremendamente importante y desde luego es la mejor manera de entrar, sobre todo en mercados que sean más desconocidos, como puede ser el caso de Colombia, que realmente tampoco hemos tenido mucha tradición de intercambio comercial con Colombia. Luego, por último, lo que hay que tener muy claro es, en el caso de que nos divorciemos, cómo nos vamos a divorciar. Es decir, ya tener previsto antes de casarnos las condiciones del divorcio, que aunque parezca raro y aunque haya mucho amor, el amor también se puede perder, el amor se va, se apaga, y al final, cuando apaguemos la luz, pues que tengamos claro cuál es la parte que se tiene que quedar cada uno y de qué manera cada uno va a tener, si quiere, que seguir caminando solo o unido a otro nuevo socio. Es decir, es importantísimo la casuística, es importantísima el pensar mucho, el detenerse mucho y el tener alguien que conozca tanto el mercado origen como el mercado destino.
Muy bien, bueno, pues vamos terminando ya nuestro programa. Vamos a ir dando paso ya a Guillermo Rivas Plata para que nos conteste a las preguntas que se han formulado al programa. Pero antes de dar paso a Guillermo, sí me gustaría preguntar a nuestros invitados, sobre todo a Beatriz y a Juan Carlos, ¿qué ciudad es la más ideal, la que más atractivo está desarrollando ahora Colombia para poder establecerse allí, para empezar a hacer negocios allí? Siempre es muy típico ir a las capitales de los países, ir a Bogotá, pero podemos ir a Medellín, podemos ir a Cali. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el destino ideal hoy por hoy, o con más nivel de desarrollo, con más potencial? Pues yo creo que, poniendo un poco en contexto, Miguel, Medellín sin duda es una de las ciudades más innovadoras del mundo. Ha generado una estructura muy amigable, ¿no?, para temas de comercialización internacional. Se percibe ese tejido industrial, empresarial, de manera muy concentrada y de manera muy importante, y resulta muy amigable en términos comerciales. Yo creería que, dependiendo también el tipo de relación comercial que se quiera hacer en Colombia, desde luego, desde mi punto de vista, aunque no estoy allí, he hecho negocios en algún otro momento cuando estaba representando una empresa española de textil que estaba con interés en exportar su producto a Colombia hace unos años, y así lo ha hecho. La experiencia fue buena, y desde luego la parte textil, la parte del tejido empresarial en Medellín resulta muy amigable para el pequeño exportador español. Por experiencia lo digo, estuve trabajando en parte textil allí y es muy amigable. Desde luego no hay que descartar las otras ciudades, pero también teniendo en cuenta el tipo de actividad que se quiera realizar. Pero sin duda, a nivel pequeño exportador español, yo creería que sería Medellín. Muy bien, y Juan Carlos, ¿cómo lo ves tú? Coincido también con Beatriz en Medellín. Medellín es una ciudad fantástica, y para el tema de la salud es una ciudad, como decía antes, también tiene un déficit de camas importantes. No solamente hay que ir a la ciudad, a las capitales de un país. Hay otras ciudades muy interesantes en cada uno de ellos, también en Colombia, Cartagena de Indias, Cali. Nosotros para nuestros hospitales intentamos empezar por las ciudades grandes, que al menos tengan de 300, 500, 1000 habitantes mínimo, a poder ser al menos más de 1 millón. Pero Colombia es un gran país y ofrece muchas posibilidades, no únicamente en Bogotá. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Seguid aquí con nosotros. Vamos a dar paso a Guillermo Rivas Plata, que viene a contestar a unas preguntas que nos han hecho aquí en Exportadores por el Mundo, que es el servicio que presta Acocex, denominado Acocex Responde. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes en Latinoamérica. Pues Guillermo, mira, tenemos aquí 4 preguntitas. Hoy sí que te hemos dejado esta semana más tiempo, que la semana pasada nos quedamos un poquitín corto. Mira, además desde Colombia nos escriben. Andrea desde Cartagena de Indias dice: ¿hay que seguir solicitando a la Cámara de Comercio la expedición del certificado de origen? Vale, no entiendo si la pregunta está dirigida si como empresa colombiana se la tiene que pedir a su administración, o si la pregunta va dirigida en si las empresas españolas deben de presentar el documento de origen con Colombia. Pues como me voy a permitir un comentario las dos en general. Y ya está. Claro, me voy a permitir el comentario en general. Bueno, vamos a ver, los certificados de origen son de otra época, son de hace tiempo. Quiero decir con esto que el mercado internacional, gracias a los acuerdos preferenciales que se han firmado, al sistema de preferencias generalizadas y a los tratados de libre comercio que se han logrado establecer entre diferentes mercados del mundo, una de las virtudes que han tenido estos ha sido precisamente el de suprimir determinados elementos de control que ejercía la administración en formato papel y que en muchas ocasiones no tenían verificación o validez alguna, en el sentido de que era un papel que se solicitaba, alguien lo emitía, pero realmente no había una comprobación de si lo que ese papel decía que estaba confirmando, en este caso un origen, pues era verdad o no era verdad. Y hasta que pasara un tiempo
y en una inspección a posteriori alguien lo solicitara, pues uno no descubría en los procesos operativos pues si ese papel que hasta ahora era oro, pues resulta que no era oro, era plomo. Bien, entonces en este caso recomiendo tanto a los operadores colombianos como a los operadores europeos que en este caso cada vez que vayan a realizar una operación con un tercer país, lo primero que hagan sea mirar el tipo de tratado o acuerdo que tienen. Y en relación a ese tratado o acuerdo se les va a indicar exactamente el tipo de modelo o formato o procedimiento de acreditación del origen que deben de seguir. En unos casos será el tener que estar dado de alta en un sistema de exportadores. En otro caso será una declaración jurada en factura. En otros casos serán leyendas que habrá que marcar en determinados documentos desde el exportador. En otros casos será la formalización digital o en formato presencial de un documento que se expide en la aduana. Y en último caso, que cada día son los menos, pues el seguir recurriendo a estas entidades llamadas cámaras de comercio, en unos países públicas, en otras semipúblicas y en otras privadas, que siguen teniendo la potestad de poder emitir o acreditar el origen sin responsabilidad sobre la acreditación que expiden. Bueno, pues yo creo que has ampliado un poquito, pero te preguntarán, se me surgen mis preguntas aquí, entonces, ¿cómo averiguan qué producto es el que cada certificado necesita? ¿Dónde Claro, se puede averiguar en este eso? sentido, claro, efectivamente, Miguel Ángel. Bueno, en este caso lo que hay que estar muy familiarizado con los reglamentos aduaneros que se dan dentro de cada uno de los mercados. Esto no se trata de ir a una página web porque alguien nos ha dicho que hay un portal en Internet de la Unión Europea o de Latinoamérica o de Mercosur o de la Comunidad Andina que nos está facilitando este dato. Una cosa es que los portales puedan aproximar determinados tipos de información y otro caso es que uno entienda luego el cómo acceder a una reglamentación y relacionar esta con otros reglamentos, leyes, reales, decretos y demás. Entonces, en este caso, Miguel Ángel, yo te diría y le diría a nuestra solicitante de la información que en el caso de Colombia, un profesional de comercio exterior también parte de tener conocimiento de dónde se tiene que leer este tipo de reglamentación. Y si no es capaz de acceder a ella o de entender o de relacionarla, pues buscar a un profesional altamente cualificado para que le diga cuál es el alcance dentro de ese tratado o acuerdo y entonces cómo tiene que hacer esa acreditación. Obviamente, aunque estén en Colombia y la pregunta viniera de allí, desde Colombia pueden preguntar sin ningún tipo de problema a ACOCER Responde en España. Muy bien, mira, otra preguntita, tenemos más, pero se nos va a ir el tiempo un poquitín encima. Pues intentaré ser más rápido. Mira, otra, ¿podría indicarme cómo son los pasos para que se acredite una parte de forma oficial? Me la piden en destino. Y es el IVA desde Bolivia. ¿Acreditar? Perdón, se ha cortado. ¿Para acreditar? Para que se acredite una partida arancelaria de forma oficial. Bueno, si la pregunta viene en la Unión Europea, porque luego cada territorio aduanero es un mundo en sí, ¿no? En el caso de la Unión Europea se puede proceder de dos formas. O bien se puede proceder directamente a la Comisión Europea Área de Aduanas y se puede hacer vía online, o bien desde España al representante que lleva la parte aduanera, que en nuestro caso es Agencia Tributaria, Área de Aduanas. Dentro de cualquiera de las dos vías, en la Unión Europea se trabaja a través de portal telemático al que hay que acceder y acudir con certificado digital o con firma digital, aportando declaración jurada, ficha técnica del producto, a ser posibles fotografías, datos técnicos, cronogramas, en fin, desarrollos, trazabilidades, etcétera, de un producto, para que un funcionario de la administración, a través de un procedimiento que se denomina información arancelaria vinculante, IAV, pues con esa información emita un dictamen que tiene una validez de hasta 3 años en cualquiera de las aduanas que se puedan oficializar, si es en el caso de la Unión Europea, el despacho aduanero. Muy bien, bueno, una preguntita, por favor, un poquitín rápida, Guillermo, si pudiera ser. Venga. Mira, sobre todo porque me parece de interés para todos nuestros cómplices. Necesito importar unas plantas a la Unión Europea desde Colombia, pero no tengo seguro si estas pueden entrar o no. En Estados Unidos sí entran, pero me dicen que lo mismo en la Unión Europea me las paran. ¿Dónde puedo averiguar esto? Y te pregunta Jesús desde Castellón. Miguel Ángel, un clásico. Esto es un clásico. Sí, un clásico habitual. Absoluto.
Un clásico, pero no solamente de plantas, de cualquier producto, ¿no? Bueno, lo primero, ¿cómo se llama la persona, Juan Carlos? Jesús, de Castellón. Jesús. Pues Jesús, lo primero que es invitarte a que conozcas a Acocer Responde para poderte ayudar de forma más técnica, y si nos haces llegar la planta que tienes, nosotros te ayudamos indiscutiblemente a decirte si puede acceder o no a la Unión Europea. El hecho de que entre en Estados Unidos no significa que entre aquí. Bueno, en este caso es muy sencillo. En la Unión Europea tenemos dos portales, uno de la Unión Europea y otro que lo manejamos dentro de España, que se denominan portales de registro de variedades de variedades comerciales. Bien, lo puedes solicitar, como he dicho, en la oficina comunitaria, o lo puedes solicitar en cada una de las comunidades autónomas españolas, donde a través del portal y de los nombres latinos de las plantas tienes que ir accediendo a los cerca de 280 documentos en PDF, donde vienen identificadas las diferentes especies que están autorizadas, e ir uno a uno buscándolas, porque no hay un buscador online. Te invito a que conozcas Acocer Responde y nosotros te ayudamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo. Me queda otra, pero nos vamos ya de tiempo. Son las 6 de la tarde y nos pasamos como casi todos los días. Menos mal que Fernando Rodríguez, Radio Cómplices, nos tiene un horario un poquitín amplio, pero no me gusta pasarme. Así que nada, doy paso. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. Ya traeremos de qué va todo el tema y tenemos, lógicamente, todas las preguntas, y de aquí animaros a todos los cómplices. Podéis enviarnos vuestras preguntas a exportadoresporelmundo@acocex.es, o también directamente a través de Acocex, del programa Acocex Responde. ¿De acuerdo? Y nada, pues para mí dar paso a Juan Suárez. Por favor, despídenos de nuestros invitados. Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un programa tremendamente entretenido, con diferentes perspectivas, diferentes ámbitos. Quiero dar las gracias a Pedro, a Beatriz y a Juan Carlos por sus exposiciones. Creo que nos han ayudado a entender bastante mejor lo que es Colombia, y sobre todo las perspectivas de futuro de un mercado que creo que en el futuro va a ser muy, muy, muy. Muchísimas gracias a todos por ello. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a Beatriz Brocate, muchísimas gracias Juan Carlos Andreu, y muchísimas gracias a Pedro Rosado por acompañarnos en este día, en este programa de Exportadores por el Mundo. Gracias a vosotros, cómplices, por acompañarnos semana tras semana, y ya sabéis también que el programa lo podréis estar escuchando a través de los podcasts que los colgaremos a partir de mañana, y os daremos los enlaces para que podáis volver a escuchar el programa o poder reenviarlo a todos aquellos que penséis que les puede resultar de su interés. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, cómplices, muchísimas gracias a nuestros invitados, y aquí os esperamos en el próximo programa de Exportadores por el Mundo. Chao, muchísimas gracias a todos. Gracias.